Hubo un momento en el que dejaste de reconocerte. No fue de un día para el otro. Fue lento, silencioso, casi imperceptible. Un día empezaste a mirarte distinto, a hablarte más duro, a exigirte más, a compararte más, a esconderte un poco. Y sin darte cuenta, dejaste de estar de tu lado. No fue el cuerpo, fue algo más profundo. Fue la culpa, fue la vergüenza, fue el cansancio de empezar siempre de nuevo, fue el miedo a volver a ilusionarte y que otra vez no funcione. Y cuando una persona vive mucho tiempo así, se acostumbra a sobrevivir. Sobrevivir a las dietas, sobrevivir a los comentarios, sobrevivir al espejo, sobrevivir al mañana empiezo. Sobrevivir a esa sensación constante de que algo en vos no alcanza. Pero sobrevivir no es vivir, y llega un punto muy íntimo, muy silencioso, en el que te preguntas, ¿pero en qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento me convertí en alguien que solo se corrige? ¿En qué momento me olvidé de abrazarme? Esta temporada no es para enseñarte a bajar kilos. Es para devolverte algo que quizás perdiste en el camino. Tu lugar en tu propia historia. Volver a vos no significa convertirte en otra persona. No significa transformarte en un ideal. No significa encajar en un molde. Significa algo mucho más poderoso. Significa volver a mirarte sin odio, volver a comer sin miedo, volver a moverte sin castigo, volver a dormir sin culpa, volver a confiar en tu cuerpo, volver a sentir que no estás rota. Y quiero decirte algo profundamente emocional. Renacer no es cambiar de cuerpo. Renacer es cambiar de relación. En este instante en el que después de años de guerra interna te das permiso de dejar de pelear. En ese momento en el que en vez de decir ¿qué me pasa que no puedo?, te estás diciendo ahora entiendo qué me pasó. En ese día en el que llorás, pero ya no de frustración, sino de alivio. Porque entendés que nunca fuiste el problema y cuando entendés eso, algo se afloja adentro. Y cuando se afloja, adentro empieza el verdadero cambio. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica, especialista en nutrición y experta en obesidad. Pero antes que eso, soy alguien que también tuvo que volver a sí misma. Y en esta temporada, que es un mapa para reconstruirte, para ordenar lo que parecía imposible, para tratar la enfermedad con ciencia, para sanar la historia con humanidad, para dejar de sobrevivir, vas a empezar a vivir de verdad. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez no necesitas una dieta, tal vez necesitabas comprensión, tal vez necesitabas un tratamiento real, tal vez necesitabas volver a vos. Bienvenida, bienvenido. Este puede ser el comienzo más importante de tu vida. En el episodio 6 vamos a hablar de lo que hoy existe, todas las opciones farmacológicas explicadas simple. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace bien. Vamos a hablar de medicamentos para la obesidad, pero sin marketing, sin miedo y sin fanatismo. Primero quiero decirles algo con total claridad. Nadie paga estos espacios. Nadie financia lo que digo. No tengo conflicto de interés con ningún laboratorio.
Lo que voy a explicarte hoy nace de mi formación, de la evidencia científica y de mi experiencia clínica con miles de pacientes. Y eso es importante que lo sepas. Ahora sí, cuando hablamos de medicación para obesidad, no estamos hablando de pastillas para perder peso, de comprimidos mágicos. Estamos hablando de herramientas que actúan sobre mecanismos biológicos concretos que en algunas personas fallan y que debemos restaurar. Y hoy existen varias opciones aprobadas, pero no todas sirven para todos. Con lo cual, es fundamentalmente importante conocer cuál es la situación de cada paciente y cuál es el mecanismo biológico a restaurar en cada uno, ya que no todas actúan igual y no todas tienen el mismo perfil. Quizás hoy se aburran un poquito, pero vamos a ir una por una. Vamos a empezar hablando del Orlistat, probablemente uno de los fármacos más antiguos y que todavía se utiliza. El Orlistat no actúa en el cerebro, actúa en el intestino, en el tubo digestivo, y lo que hace es inhibir parcialmente una enzima. Se llama lipasa y es la que te permite absorber las grasas. Con lo cual, al no permitirle funcionar, la grasa que comes no se absorbe y se elimina por materia fecal. Con lo cual no reducís el hambre y no mejorás tampoco la saciedad central cerebral. No modifica tampoco tu sistema de recompensa o gratificación cuando comes, sino que es una herramienta periférica. ¿Qué significa periférica? Que actúa no en el cerebro, sino en el tubo digestivo. Quizás puede ser útil en pacientes con un consumo elevado de grasa, pero su tolerancia también depende mucho del tipo de alimentación. Porque si la ingesta de grasa es muy alta, eso puede generar en los pacientes efectos gastrointestinales incómodos. Pero es un fármaco de uso crónico aprobado, que no es peligroso si está bien indicado, que tampoco es revolucionario, pero que lo conocemos hace muchos años y que en algunos casos puede ser una herramienta más. Tenemos también aprobado naltrexona bupropion. Este es interesantísimo porque sí actúa en el sistema nervioso central. El bupropion modula la dopamina y la noradrenalina y la naltrexona modula el sistema opioide. Muchos de ustedes dirán, Vir está hablando en chino, pero la verdad es que me escuchan muchas personas que tienen el problema del exceso de peso, me escuchan muchos familiares de personas con exceso de peso y también me escuchan muchos profesionales de salud. Con lo cual, me resulta muy importante darles información que les pueda servir. Así que si por un ratito te aburrís, sabes que estamos haciendo un bien. Por eso te estoy contando qué hacen el bupropion y la naltrexona, que cuando se juntan, actúan sobre una neurona que se llama neurona POMP en el hipotálamo y también sobre el sistema de recompensa. Para que vos puedas entender y traducir todo esto, esta medicación reduce el hambre emocional y reduce el craving. El craving es cuando vos tenés esa necesidad imperiosa de comer algo específico. No es que tenés hambre y te vas a conformar con el tomatito cherry, la albahaca y el quesito por salud light. No, craving es
tengo ganas de comer una cucharada de dulce de leche. Ayuda mucho también en el atracón, cuando no podés parar, cuando en vez de comer un solo alfajor, son 2 o son 3. Con lo cual hay que saber indicarlo porque no es para todos, pero puede ser muy útil en pacientes con un fuerte componente hedónico. Vayan a repasar en la temporada 1, son esos pacientes que buscan el placer en la comida, o en pacientes con un fuerte componente impulsivo. En algunos casos, solo en algunos casos, puede requerir que un psiquiatra te acompañe, pero como tiene indicaciones claras, los médicos con experiencia pueden indicarlo sin ningún problema porque es un medicamento de uso crónico que está aprobado, no es una anfetamina, no es un estimulante clásico y nuevamente algo que es muy importante, es una herramienta. Voy a hablar un poquito de la metformina. Acá quiero hacer una aclaración importante. La metformina no es un fármaco específicamente aprobado por obesidad. Es un fármaco para tratar la diabetes de tipo 2. Pero en la práctica clínica se usa mucho como un modulador metabólico y los pacientes vienen y cuando les preguntas, ¿alguna vez utilizaste un fármaco para tratar tu obesidad? Muchos confundidos te dicen sí, yo usé metformina, pero no está dentro de los fármacos aprobados para tratamiento crónico de la obesidad. Sí mejora la sensibilidad a la insulina, con lo cual reduce la hiperinsulinemia, puede ayudar a los pacientes con insulinoresistencia, con síndrome de ovario poliquístico, con prediabetes o incluso diabetes, pero el efecto sobre el peso es moderado, con lo cual no es un medicamento aprobado para el tratamiento de la obesidad. Pero sí puede ser parte de un esquema terapéutico cuando la fisiología lo indica. Entonces, generalmente hablamos de fármacos de primera línea, que son los que venimos usando hace mucho tiempo. Después tenemos los fármacos de segunda línea, que son los nuevos. Y también tenemos esos fármacos antiguos que ya no se usan, que es fundamental que puedan entender esto, porque hubo épocas donde se utilizaban anfetaminas o derivados anfetamínicos o combinaciones muy peligrosas o prescripciones de hormonas tiroideas sin indicación o preparados magistrales sin control. Todos esos, o la mayoría de ellos, fueron retirados por seguridad. Muchos están prohibidos, muchos causan daño y es importante diferenciar eso de los fármacos actualmente aprobados. O sea, no estamos más en los años 80, 90, no estamos en la época de pastillas mágicas clandestinas. Hoy el estándar es absolutamente diferente. Y con esto quiero diferenciar lo que es la medicación de uso crónico, que es la que podés usar a largo plazo, de la medicación que ya está prohibida o no permitida. Un medicamento que está aprobado para uso crónico, eso quiere decir que pasó ensayos clínicos de fase 3 y más de uno, y con mucha cantidad de personas, tiene datos de seguridad a largo plazo, tiene datos de prospecto, indicaciones claras, tiene seguimiento, tiene dosis establecidas. Un preparado que es clandestino o que fue retirado no tiene ese respaldo actual. Y puede tener para vos algún riesgo o cardiovascular o psiquiátrico, no tiene un seguimiento formal, no respeta criterios de indicación. Y ahí es donde la elección profesional importa. ¿Y cómo vas a saber vos cómo elegir la terapia correcta? Porque no existe el mejor medicamento. Existe el más adecuado para esa persona, que se evalúa con índice de masa corporal, con comorbilidades o enfermedades asociadas, con cuál es tu
perfil metabólico, con si tenés historia de algún trastorno de la conducta alimentaria, con si estás tomando algún tipo de medicación que se vaya a asociar con esta, con las expectativas, con la adherencia, con si tenés miedo a inyectarte o no, con la preferencia del paciente, con la situación económica y la cobertura. Es decir, la decisión es compartida. Y esto es importante. La medicación no se impone, se acuerda. El tratamiento real es personalizado, no es ideológico. Y si querés profundizar más en cómo funciona el enfoque escalonado del tratamiento, te invito a leer Cuánto te pesa tu peso, donde explico cómo se decide cada escalón terapéutico y cómo diferenciar a los profesionales que pueden indicarte correctamente un tratamiento terapéutico. Y si este episodio te aportó claridad, seguí el podcast en Spotify, activa la campanita, suscríbete en YouTube y también compartilo. La información basada en evidencia necesita circular. Te hablé de 2 de los tratamientos crónicos aprobados de primera línea, que hace mucho tiempo que usamos. Te hablé del Orlistat y te hablé de naltrexona bupropión. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que cambió radicalmente el tratamiento de la obesidad. De los GLP-1. Uno de ellos, fármaco de primera línea. Y otros GLP-1 ya considerados fármacos de segunda línea, los últimos que han salido. Y además de los fármacos GLP-1, vamos a hablar del GIP. Y además vamos a hablar de los fármacos duales, con doble acción. Y en un tiempito más vamos a tener los fármacos que no sean solo 2, que sean 3 o que sean 4. Vamos a seguir hablando en el episodio 7 y vamos a entender por qué no son magia, pero sí son ciencia potente. Nos escuchamos en el próximo episodio.